Permutaciones y combinaciones. Antes de conocer lo que son las permutaciones y las combinaciones, es importante definir lo que es el factorial de n. El factorial de un entero positivo n, es decir, este puede valer 0, 1, 2, 3, 4, etc., simbolizado como n factorial, se define como el producto de su número por sus antecesores numéricos hasta 1. Es decir, el n factorial va a ser igual a, simbólicamente se expresa de esta manera, es el producto de la n por n-1, por n-2, por n-3, así sucesivamente hasta llegar al valor de 3 por 2 por 1. Como único caso podemos definir el 0 factorial igual a 1. Por ejemplo, si se quiere calcular el 3 factorial o el factorial de 3, esto es lo mismo que multiplicar el valor, que en este caso es n igual a 3, por sus antecesores hasta 1, es decir, 3 por 2 por 1. Al multiplicar estos valores podemos comprobar que esto es igual a 6. El 4 factorial, esto es igual al número 4 por sus antecesores hasta llegar al 1, que sería 4 por 3 por 2 por 1. Es fácil comprobar que esto es igual a 24. Y el 5 factorial, que es el 5 multiplicado por sus antecesores hasta llegar a 1, sería el producto de todos estos elementos, sería igual a 120. Así es como se calcula el factorial de un número. Esto es importante para poder entender lo que es la definición de permutación y combinación. Las permutaciones entonces se pueden definir de esta manera. Si se tiene un número de formas en que podemos acomodar n objetos distintos, es decir, un conjunto de n elementos, y se toma una cantidad r a la vez, entonces el número de permutaciones que se pueden formar de esa cantidad de elementos n se puede calcular de esta manera. Esas son las permutaciones de un conjunto de n elementos tomados de r a la vez. Esto es igual al factorial de n entre el factorial de n menos r. Así es como se calcula estas permutaciones. En un momento vamos a ver un ejemplo. Otro dato interesante que podemos encontrar de los factoriales son estas propiedades. Este n factorial también lo podemos escribir como n por n menos 1 factorial. En un momento vamos a entender eso. También este n factorial se puede escribir como n por n menos 1, es decir, los dos primeros números de n, y al tercero le escribiríamos el factorial, que sería n-2. Podemos aplicar estas propiedades para mejorar algunos cálculos. Esta n factorial, pueden ver que escribo los primeros tres términos a partir de la n, y al cuarto término es al que le coloco el factorial de ese número. Bueno, en estos últimos tres ejemplos hago lo mismo que los tres anteriores. En este caso ustedes pueden observar que el factorial de n estoy escribiendo todos estos términos primero, los primeros términos, y dejando al 2 con el factorial solamente. También podemos hacer todos los demás y dejando solo al 1 factorial, o incluso podemos escribir todos los números del factorial hasta el 1 y incluyendo al 0 factorial. Estas son algunas propiedades que se pueden utilizar para reducir algunos cálculos. Bueno, como ejemplo, para entender lo que son las permutaciones, vamos a utilizar este conjunto de letras A, B y C, que solamente contiene estos elementos, y vamos a formar las siguientes permutaciones. Podemos formar conjuntos de estos tres elementos. Se pueden formar conjuntos de solamente un elemento, así que los conjuntos que podría formar de estos tres conjuntos tomando un elemento a la vez solamente sería la letra A, la letra B y la letra C. Solamente tendría tres elementos de un conjunto de tres. También puedo formar conjuntos tomados de dos elementos. De este conjunto de tres pueden ver que puedo hacer todos estos arreglos. Todos estos arreglos se pueden hacer. Por ejemplo, puedo hacer el arreglo AB, que es el arreglo AC, el arreglo BA, el arreglo BC, el arreglo CA y el arreglo CB. De estos tres elementos estoy haciendo todos los arreglos con dos elementos nada más. Tal vez al inicio se podría complicar, porque sí es importante tener una técnica para poder hacer estos arreglos. Ustedes pueden utilizar una técnica llamado el diagrama de árbol, que es el que les muestro aquí. Ustedes pueden ver que aquí estoy colocando todos los arreglos, pero se puede utilizar este diagrama de árbol para facilitar mucho la escritura de los elementos.
Así que ustedes pueden ver que en este diagrama de árbol estoy colocando primero los 3 elementos que tenemos, pero si yo quiero hacer arreglos o conjuntos de 2 elementos, bueno, si ya tengo una A, entonces solamente me quedan 2 posibilidades para hacer esos arreglos, donde la A lo puedo combinar con B y la A lo puedo arreglar con C. La B lo puedo arreglar con A y la B lo puedo arreglar con la C. La C, el elemento lo puedo arreglar con A, pero también la C lo puedo arreglar con B. Así que tendríamos todos estos arreglos bueno, de este conjunto solamente tomando 2 elementos de estos 3. También podemos formar conjuntos tomados de 3 elementos. Aquí podemos hacer estos arreglos A, B y C, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Estos elementos que ustedes pueden ver también lo puedo realizar utilizando un diagrama de árbol. De hecho, tomando ya el primer diagrama que tengo aquí, lo único que tendría que hacer al primer arreglo es agregarle la letra que falta, que en este caso sería la C, en este caso sería la B, en este caso sería la C, en este caso sería la A, en este caso sería la B y en este caso sería la A. Como ustedes pueden ver, utilizando este diagrama de árbol, me permite escribir todos los elementos tomados de este conjunto de 3 elementos. Puedo hacer todos estos arreglos con esos mismos 3 elementos. Como ustedes pueden ver, ningún elemento se repite, todos son totalmente diferentes y a este tipo de arreglos que están observando, a este arreglo se le conoce como permutaciones. Bueno, aquí pueden ver que el conjunto tomados de un elemento solamente aparecen 3, conjuntos tomados de 2 elementos solamente puedo hacer 6 y aquí conjuntos tomados de 3 elementos también puedo tener la misma cantidad de aquí, que en este caso sería 6. Ahora, si nosotros queremos demostrar matemáticamente que efectivamente esos elementos es la cantidad que estamos buscando y que no existe ningún otro elemento, bueno, la permutación es la que nos ayuda a comprobar que efectivamente estas son las únicas cantidades de elementos que existen y ya no puede haber más. Por ejemplo, aquí este arreglo lo podemos calcular de esta manera. La cantidad de permutaciones de un conjunto de 3 elementos tomados de uno a la vez, entonces si aplicamos la fórmula tendríamos esta expresión. Recuerden que la n, que es 3, es la que colocamos aquí como fórmula, que sería 3 factorial entre n menos 1, pero la n es 3 y la r, en este caso la r vale 1. Estoy siguiendo la fórmula de la permutación. Simplificamos la expresión, el 3 factorial, bueno, lo dejamos tal cual. 3 menos 1 nos daría como resultado 2 factorial. Y si aplicamos las propiedades del factorial que hace un momento les marqué, este 3 factorial lo puedo escribir como 3 por 2 factorial, por el que le sigue con el factorial. Y pueden ver que este 2 factorial entre este 2 factorial lo puedo cancelar y al cancelarlo solamente tendría como resultado 3. Estos 3 significa la cantidad de elementos que hay de esta permutación. Lo mismo puedo hacer con este conjunto. Si quiero demostrar que efectivamente solamente son 6 permutaciones que existen tomados de 2 elementos de un conjunto de 3, bueno, hago las permutaciones 3 de 2, sustituyo en la fórmula que es 3 factorial entre 3 menos 2 factorial, nos daría como resultado 3 factorial entre 1 factorial, aplico la propiedad del 3 factorial que me quedaría 3 por 2 por 1 factorial, y este 1 factorial con este 1 se cancela y multiplicamos estos dos números que nos daría como resultado 6, que se comprueba que son la misma cantidad de elementos. Y para esta otra podemos hacer permutaciones 3 de 3, sustituimos en la fórmula, nos daría 3 factorial entre n menos r, que sería 3 menos 3 factorial, 3 factorial entre 0 factorial nos quedaría de la simplificación de este denominador, y podemos hacer nuevamente la propiedad del factorial 3 por 2 por 1, incluido por 0 factorial entre 0 factorial. Aquí también lo podemos simplificar directamente, recuerden que 0 factorial es 1, pero si aplicamos la propiedad anterior a las demás, el 0 factorial con este 0 factorial se cancela y multiplicamos 3 por 2 por 1, nos daría como resultado nuevamente 6 elementos o 6 permutaciones de un conjunto de 3. Así es como se puede demostrar que efectivamente esta es la cantidad de permutaciones. Ahora, ¿qué datos importantes podemos rescatar de esto? Bueno, los datos son los siguientes. Una permutación
podemos encontrar que los arreglos son sin repetición, es decir, ninguno de estos que observan aquí se repiten, son arreglos sin repetición. Y además, en las permutaciones el orden de los elementos sí importa, es decir, si tenemos el elemento AB, bueno, este elemento es distinto a BA. Como ustedes pueden ver, el orden es diferente y eso significa que los elementos también son diferentes, así que en este caso los elementos sí importan. Bueno, con las combinaciones se define de manera similar a las permutaciones el número de combinaciones distintas de n objetos distintos que se pueden formar tomando R de ellos a un tiempo. Es esta operación, como ustedes pueden ver, es parecido a la permutación, solamente que se está dividiendo por este R factorial. Esta parte sería la permutación, pero al multiplicarlo por este R factorial se está convirtiendo en una combinación. Esta R de aquí es esta R y esta que aparece aquí. A esta fórmula se le conoce como combinación. Bueno, vamos a entenderlo del ejemplo que vimos anteriormente. Del conjunto de letras A, B y C se pueden formar las siguientes combinaciones. Bueno, de algo que debemos de conocer aquí, datos importantes, es que de las combinaciones podemos rescatar lo siguiente. Estos arreglos también son sin repetición, pero en este caso el orden de los elementos no importa. Es decir, aquí por ejemplo, si tenemos el conjunto tomado de un elemento, bueno, solamente tendríamos nuevamente A, B y C. Si queremos formar un conjunto tomado de dos elementos, bueno, aquí recuerden que estas son las permutaciones, pero como en este caso en las combinaciones los elementos no importan, el orden de los elementos no importa, eso significa que tener AB es exactamente lo mismo que tener BA, por eso es que eliminamos este otro elemento. Si tenemos el elemento AC, es lo mismo que tener el elemento CA, también le eliminamos. Si tenemos el elemento BC, el elemento CB también le eliminamos. Y si tenemos conjuntos tomados de tres elementos, bueno, como en este caso el orden de los elementos no importa, eso significa que cualquiera a partir del segundo término hacia abajo, bueno, estos elementos serían exactamente lo mismo, aunque se escriba en diferente orden. El primer elemento sería el elemento original, es decir, todos los demás elementos pues se eliminarían, solamente me quedaría una combinación que en este caso sería A, B y C. Esto es así porque el orden de los elementos no importa, así que todos los demás serían exactamente lo mismo que escribir A, B y C. Si se quiere comprobar que el número de combinaciones efectivamente son estos elementos que ustedes ven aquí, bueno, aplicamos la fórmula. Las combinaciones 3 de 1 sería 3 factorial, que es n, entre la r, que en este caso es 1 factorial, y n menos r factorial, que en este caso sería 3 menos 1 factorial. Esto es igual a 3 factorial entre 1 factorial por 2 factorial. Recuerden que es la simplificación. Este 3 factorial lo puedo escribir como 3 por 2 factorial, y este factorial, 2 factorial con este 2 factorial se pueden cancelar y tendríamos como resultado 3 sobre 1 factorial, que sería 3 sobre 1. Y es decir, 3. Se comprueba que son 3 elementos de combinación. Para este otro serían combinaciones 3 tomados de 2 elementos. Así que tendríamos 3 factorial entre r, que sería 2 factorial, y sería 3 menos 2. Recuerden que es n menos r factorial. Se simplifica esto y este 3 factorial lo podemos escribir como 3 por 2 factorial. Esto lo hacemos porque así podemos eliminar este 2 factorial de acá abajo y solamente nos quedaría 3 entre 1 factorial, lo que nos daría como resultado 3, que como pueden ver se cumple que tenemos solamente 3 elementos de la combinación. Y por último, para demostrar que solamente es un elemento de un conjunto de 3 tomados de 3 a la vez, hacemos la combinación respectiva, 3 de 3, hacemos la operación de factoriales y pueden ver que tenemos 3 factorial entre 3 factorial por 0 factorial. Este 3 factorial entre 3 factorial, bueno, el 0 factorial se puede cancelar, o también el 0 factorial se puede convertir en 1, que es lo que estoy haciendo, y tenemos 3 factorial entre 3 factorial, esto es igual a 1. Así que pueden ver que con esta fórmula de combinación podemos demostrar que el número de arreglos que se pueden hacer o combinaciones que se puedan hacer, bueno, satisface la fórmula de combinación. Recuerden que en las permutaciones el orden de los elementos sí importa, y en las combinaciones el orden de los elementos no importa.